Hola, soy Henry Patiño, pastor del Ministerio Casa Cristiana Jesus Worship Center en el centro de la Florida. Y en el programa de hoy estaremos hablando sobre un milagro de Dios. Saludos, soy la pastora Catalina Patiño y estás viendo Palabra de Vida. Hoy tendremos el testimonio de Victoria Montes de Oca, una niña milagro. No se vaya. Hoy Winston y Maybe están aquí para confirmarnos que no hay nada imposible para Dios. Cuando Maybe estaba embarazada, el doctor le dice que su bebé tiene la sangre incompatible con la de ella y que esto acarrearía muchos problemas. Maybe, cuéntanos cuál fue tu experiencia en este embarazo, ¿de qué se trata esa condición? Es incompatibilidad sanguínea de mi esposo ¿Y tú? Y yo. Cuando detectan esto, gracias a Dios, yo estaba comenzando a venir a la iglesia, había acabado de conocer al Señor. Cuando voy a mi chequeo regular, la doctora me manda a un doctor de alto riesgo, donde empezó todo el proceso. Cuando yo llego a esa cita, el doctor me dice que un nivel que ellos medían podía subir o mantenerse, pero que jamás iba a bajar. También, aparte de eso, dijeron que iban a hacer transfusiones de sangre por medio del cordón umbilical. Esas citas eran todos los jueves y recuerdo que un jueves que voy a la cita, la segunda cita, voy con mi esposo y el doctor nos dice que no entendía qué estaba sucediendo conmigo, porque el nivel, mejor dicho, con la bebé, porque el nivel había bajado. Entonces, pues eso era que lo poco que había aprendido, porque estaba hasta ahora comenzando a venir a la iglesia, estaba funcionando, porque yo decía en todo momento que lo cancelaba en el nombre de Jesús. O sea que lo que se suponía era que subiera. Sí. O sea, ellos decían, y esto era lo negativo. Entonces estaba ocurriendo totalmente lo contrario. Y en ese momento, ustedes como esposos, ¿sí estaban unidos o este proceso los ayudó a unirse más? ¿Qué ustedes hicieron para mantener la fe? Definitivamente la oración. Comenzó pues toda la iglesia, se puede decir que una cadena de oración. Eso nos ayudó a integrarnos mucho más, a que mi esposo se acercara a los caminos del Señor y definitivamente, como el nombre que le pusimos, fue una victoria, porque nunca se hizo una transfusión de sangre por medio del cordón umbilical, mucho menos perdí la bebé, como lo decía el médico. El nivel bajó, cosa que ellos no esperaban. Y bueno, no fue solo ese el proceso, cuando nació también. Cuando nació la tuvieron hospitalizada, de igual manera decían los doctores que le iban a hacer transfusión de sangre, lo cual jamás le hicieron una transfusión de sangre. Le tomaban muestras de sangre casi que todas las semanas y fue el Señor nos sorprendió nuevamente, porque el doctor decía que la hemoglobina estaba bajando y tenemos en los exámenes médicos y confirmación médica de que eso no podía suceder, porque la hemoglobina subió de una semana a la otra, cuando ya decidieron no hacer la transfusión de sangre. Winston, ¿cuál fue tu posición en medio de esta situación? Bueno, primero yo no venía a la iglesia. De hecho, como yo viajaba por trabajo fuera de Florida, en una ocasión cuando mi esposa me llama y me pone al tanto pues de la situación del embarazo, pues primeramente me preocupé mucho. No tenía que aferrarme físicamente, pensaba que los médicos eran los que podían o no podían resolver el asunto a través de confiabas en ese la momento. ciencia. En ese momento, pues sí, íbamos al médico, entonces el médico, de acuerdo a lo que él proponía para corregir la incompatibilidad, que era a través de una transfusión intrauterina,
yo confiaba de que fuera lo mejor. Pero después que me voy enterando y un poquito más documentando de la situación, de la incompatibilidad, empiezo a venir bueno, cuando empecé regresé a Florida y empiezo a asistir a la iglesia. De una forma u otra, pues Dios utilizó a mi hija, a Victoria, la última, para acercarme a sus caminos, donde yo empecé a entender y a confiar que a través de una oración, a través de una unión, a través de buscar unidos un mismo propósito, en este caso la salvación de la vida de la niña, empecé a dejar en un segundo plano a los médicos. Internamente tenía una convicción de que sí iba a suceder algo bueno. Y efectivamente, durante todo el embarazo, el periodo de embarazo, esa lucha fue constante todas las semanas, todos los meses, y vemos que el panorama iba cambiando de una manera u otra positivamente. Positivamente. Sí. Bueno, ya sabemos que para Dios no hay nada imposible. Vamos a hacer una pausa y entonces al volver nos gustaría que ustedes nos contaran qué sucedió después, porque Maybe, tú nos dices que no solamente fue durante el embarazo, sino al tener la bebé, o sea que no necesitaron fe solo para el embarazo, sino también después del embarazo. Ya volvemos. Atmósfera 2015 te trae a Miel San Marcos en concierto. Sábado 10 de octubre en el Silver Spur Arena de Kissimmee. Boletos a la venta ya. Revive una noche de alabanza y adoración con Miel San Marcos, sábado 10 de octubre. Te invita. Hoy estaremos hablando sobre un milagro de Dios. Qué testimonio tan impresionante estamos viendo sobre la niña Victoria Montes de Oca. Estamos hablando que Dios es el Dios de los milagros y quiero recordar la definición de milagro. Milagro es una intervención de Dios en el curso ordinario de la vida. Cuando el hombre llega al límite de sus posibilidades, Dios comienza. Dios es el Dios de los milagros. Dios es el Dios que espera que todos lleguemos a un punto en el cual no podamos hacer nada más para que Él active su poder a través del Espíritu Santo y provoque un milagro. Las personas muchas veces están muy dudosas. ¿Será que Dios me puede sanar? ¿Será que Dios puede hacer esto? ¿Será que Dios existe? Yo te quiero dejar saber, Dios tiene poder para sanar cualquier dolencia, cualquier enfermedad, cualquier situación que estés pasando, porque sabes que los milagros existen porque tenemos un Dios sobrenatural, poderoso y real. Ante todo, nuestro Dios es real y Él seguirá interviniendo en nuestra vida cada vez que nosotros le toquemos la puerta a través de Jesús de Nazaret. Dios cambia todo aquello que el hombre no puede hacer. El Dios de los imposibles es el Dios que nosotros llegamos en un momento determinado a decir no se puede. Cuando el hombre dice yo no puedo, Dios dice lo imposible lo convierto en posible. A los padres de Victoria Montes de Oca le dijeron que si el embarazo de esa niña en su madre llegaba a los 5 meses, la niña iba a nacer con problemas. Pero ¿sabe qué? Jesús vino a esta tierra a desafiar toda dolencia, toda enfermedad, cualquier diagnóstico, cualquier resultado. Él viene a traer vida y vida en abundancia. Te invito a que no creas en los diagnósticos que tienes ahora mismo. Activa tu fe para creer en el Dios que tenemos, en el Dios que sí existe y en el Dios que puede cambiar el rumbo de tu vida. Hay muchas mentiras y hay muchas cosas que las personas se creen y quiero nombrar algunas. Número 1, hay personas que dicen estoy enfermo y hay gente que le dice, ¿sabes qué? Es la voluntad de Dios que tú estés enfermo. Yo te quiero decir que no es así y lo digo a través de la palabra de Dios. En el libro de Éxodo, capítulo 15, verso 26, dice lo siguiente. Y dijo,
si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos. Número 1, escuchar la voz de Dios. Y número 2, hacer lo recto. ¿Qué es hacer lo recto? Cuando uno te dice, mire, el resultado es que vas a morir, el resultado es que esto nadie lo puede salvar. ¿Sabes qué? Haz lo recto. Señor, yo creo que tú viniste a esta tierra a traer sanidad y Dios se manifestará en tu vida. Dice la palabra, hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos. Mire la respuesta, ninguna enfermedad de la que le envié a los egipcios te mandaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Egipto representa el mundo, Egipto representa la cultura, la sociedad que hoy en día te dice estás enfermo, ya no hay nada que hacer. ¿Sabe qué? El Señor dice, toda enfermedad que le mandé a ellos, la quitaré sobre ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Él se manifiesta como el sanador. Número 1, dicen que la voluntad de Dios es que estés enfermo. Yo no creo, porque la palabra de Dios dice que por la llaga de Cristo hemos sido curados. Número 2, dicen que las sanidades son cosa del pasado, que cuando la Biblia fue escrita, que hoy en día Dios no puede sanar porque Dios no existe. Tenemos un Dios real, contundente. Tú respiras porque eres un milagro de Dios. ¿Sabes lo que dice la palabra de Dios? En el libro de Hebreos, capítulo 13, verso 8, dice, Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si Dios sanó ayer en el Antiguo Testamento, en tiempos que pasaba el Mar Rojo, se levantaron muertos, Dios sana hoy y sanará mañana. El cuento es que tú tienes que creer y tener fe para ver que lo imposible se hará posible en tu vida. Dios no te enfermó. Número 3, Dios no te enfermó porque te quiere enseñar algo. Eso es una mentira. Dios no nos quiere enseñar algo y Él no nos va a enfermar. Si Él es el sanador, Él se manifiesta como el gran yo soy, Él se manifiesta como Él quiere obrar un milagro. ¿Qué tal si los padres hubieran estado de Victoria Montes de Oca alrededor de personas que no tenían sanidad, alrededor de personas que no podían hacer nada? Yo te quiero decir, ¿sabe qué? Hubo gente a su alrededor que le dijo, Dios puede obrar en el último momento. Vamos a hacer una pausa y más adelante continuaremos con la parte final de este mensaje. Continuamos dialogando con Winston y Maybe sobre el testimonio de la sanidad de su hija Victoria. Maybe, en el segmento anterior estuvimos hablando acerca de lo que Dios hizo en la vida de Victoria cuando estaba en tu vientre. El médico ya había diagnosticado que había una incompatibilidad sanguínea y todos los pronósticos eran que esto iba a empeorar hasta llegar posiblemente a un aborto, pero no fue así. Todo fue totalmente contrario. También tú nos dijiste que estabas viniendo a la iglesia y que el Señor te ayudó, que la fe incrementó y que gracias a esto tú pudiste resistir la prueba, y que Winston, gracias a esto, también vino a los caminos del Señor. Ahora, cuando nació, ¿qué pasó? Bueno, como comenté anteriormente, la hospitalizaron al nacer, la bilirrubina le subió y luego de eso la dieron de alta. Después tuvimos que regresar al hospital a que la hospitalizaran y después la volvieron a dar de alta y empezó la hemoglobina a bajar. Le hacían pruebas de sangre casi que todas las semanas y la hemoglobina cada vez bajaba más. Y lo comenté anteriormente también de que el doctor había decidido hacer una transfusión de sangre. El día que fuimos a que supuestamente hicieran la transfusión de sangre, el Señor volvió a orar, porque la hemoglobina le subió de una semana para otra. Así que no tuvieron que hacer ninguna transfusión. A raíz de eso, pues todo empezó definitivamente, ya el Señor completó el milagro. Y también los médicos decían que ella venía con malformaciones
podía venir con malformaciones físicas, malformaciones internas y gloria a Dios, eso no sucedió. Nada de eso sucedió. Bueno, aquí lo contamos de una manera breve, pero yo sé que todo esto ocurrió dentro de un proceso muy difícil para ustedes. Winston, cuéntanos cómo fue el proceso para ti. Sí, aquí es cortico, pero de verdad fue un trajinar bastante fuerte, pues, porque era nuestra hija. Y prácticamente la oración fue la que nos dio fuerza. Tú llegaste a la iglesia y ¿qué pasó? ¿Qué sentiste cuando llegaste a la iglesia? Cuando yo llegué a la defensiva, y mi esposa sabe a qué me refiero. Yo no quería venir y pues contaba que los médicos hicieran su trabajo. Pero algo dentro de mí me decía lo contrario. Entonces ahí fue donde yo empecé a doblar rodillas, ahí fue donde yo empecé a entender que orando y tratando de buscar a Dios de una manera sincera y de corazón, las cosas fueron cambiando. Y no sé si cabe, pero Maybe, de una forma u otra, ella me llevaba un poco más de confianza, más de conocimiento en la confianza de Dios, porque ella venía. O sea, ¿tú crees que ella tenía más fe en ese momento? Sí, definitivamente ella en más de una ocasión me la infundió a mí, pero o sea, también... Claro, porque ahí se aplica lo que dice la palabra. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, así de que ella tenía mucha más fe porque ella ya estaba viniendo antes, Winston, y en ese momento tú tomaste tu papel de sacerdote y empezaron a orar juntos. Sí. ¿Y cuál fue tu actitud con ella de pronto cuando ella se debilitaba? ¿Cuál fue tu actitud? Bueno, esta lucha la libramos Jesús, ella y yo, porque estábamos de codo a codo. Inclusive cuando la dieron de alta a la bebé, bueno, cuando primero estaba hospitalizada, Maybe no la podía verla, entonces era yo el que estaba pendiente en la incubadora, en la sala donde la tenían, y pendiente de Maybe al mismo tiempo, pendiente de las otras dos niñas. Y bueno, total, que cuando le dan de alta a la bebé, nos llaman por teléfono a los 2 días diciéndonos que teníamos que regresar. Entonces, en ese regreso ya no era la niña, era en la incubadora, pero no en la sala donde estaban todos los niños, sino en una sola particular, y ahí nos pusieron, Maybe, el agotamiento físico era notable, porque Maybe tenía ojeras, no dormía. En una que otra ocasión, pues, yo trataba de pararme de noche a ver a la niña, pero el sueño a veces podía más que que yo, pues el cansancio me ganaba. Pero sí, definitivamente Dios puso una fuerza en nosotros, de una forma u otra que nosotros ahora entendemos, y ahora lo podemos contar con mucha confianza porque pasamos ese camino un poquito tortuoso. Maybe, en una ocasión tú me contaste que cuando ibas a los exámenes y cuando de pronto tu fe estaba un poco débil, entonces obtenías un resultado, y cuando tu fe estaba fuerte obtenías otro resultado. Yo quiero que le cuentes a todas aquellas personas que nos están viendo, ¿qué papel tomó la fe en tu vida o en esos momentos? Sí, cuando dudaba de que todo iba a estar bien, definitivamente empeoraba, pero cuando me iba fortalecida, cuando iba creyéndole al Señor, era una cosa impresionante porque todo... Podías ver el milagro de Dios. Sí. Bueno, sí, y ahora podemos ver ese milagro. Así es. Podemos ver ese milagro aquí presente. Victoria, Ven, Victoria. Para que todos te conozcan. Ex Camila, porque ese iba a ser su nombre, pero gracias al milagro que Dios nos concedió, le pusimos Victoria. Victoria, ¿quién te sanó? Jesús. Jesús. Bueno, así como lo hizo con Victoria, lo puede hacer con tu hijo. Deseamos agradecerles por haber compartido este testimonio poderoso con todas las personas que nos están viendo. Y yo sé que, así como lo dijimos anteriormente, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, y también los testimonios como estos.
Continuamos hablando sobre un milagro de Dios. Qué testimonio tan impactante, impresionante. Es un testimonio que ha tocado el corazón de cada uno de nosotros, y cada vez que lo escuchamos somos edificados y creemos más en ese Dios sobrenatural, en ese Dios poderoso. Un diagnóstico que dice: esa niña no va a nacer, y si nace viene con problemas. Hoy en día pudimos ver a una niña que le preguntaron: ¿quién te sanó? Y ella dijo: Jesús me sanó. No importa por lo que estés pasando ahora mismo, tú que me estás viendo a través de estos medios, quiero dejarte saber que el Dios de lo imposible está para darte tu milagro, para darte la respuesta que tanto has esperado. En Cristo hay solución a tus necesidades. La palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 5, versos 12 y 13, dice lo siguiente. Escúchalo atentamente. Sucedió que estando él, Jesús, en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. Como muchos conocemos, la lepra es una enfermedad diagnosticada como incurable y tiene una sintomatología que carcome los músculos hasta dejar a la persona completamente muerta. Dice: llegó un hombre de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. El verso 13 dice: entonces extendió la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio, y al instante la lepra se fue de él. El poder de Dios estaba en Jesús para sanar y hacer milagros en esa época. Tengo un testimonio muy lindo en el grupo de Miami que tenemos en la iglesia. Se fue un viaje a Nicaragua y había un niño con lepra. Y ese niño era imposible que uno lo pudiera alzar. El pastor de nosotros, Frank López, lo cogió, lo abrazó. El niño fue levantado, el niño fue restaurado. En esa época, cuando estaba Jesús, Dios sanó a alguien de lepra. Hace unos años atrás, Dios usó a un hombre de Dios llamado el pastor Frank López para sanar de lepra a un niño. Mire lo que dice: el poder de Dios estaba en Jesús, está ahora y estará para sanar y hacer milagros. Un milagro es la intervención sobrenatural de Dios en el curso ordinario de la vida. Lo único que sucede es que muchas veces no le creemos lo suficiente como para que Dios se manifieste para hacer un milagro. Nosotros, los seres humanos que creemos en Jesús de Nazaret, somos provocadores de milagros a través de nuestro precioso Espíritu Santo. ¿Sabe qué? Define como que a tu enfermedad comienza a declarar que a cualquier dolencia le ha llegado su fin. Si tú estás viendo este programa, Dios tiene el poder para cambiar, para restaurar cualquier diagnóstico. Jesús nos dio a todos nosotros una llave que está en la Biblia, que está escrita en la palabra, y todo lo que la palabra está escrito es verdadero. La palabra dice en Marcos capítulo 16, verso 17 al 18, dice: y estas señales seguirán a los que creen. Escúchame. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuáles señales? Dice la palabra: en mi nombre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Son señales. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Dice la palabra de Dios: en mi nombre pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Pastor, ¿cómo podemos ser sanos? La sanidad puede ocurrir de cualquier medio: leyendo la palabra, teniendo fe, creyendo. Simplemente tú estás escuchando, vas a la iglesia, escuchas el mensaje, y el mensaje de repente hablaron de milagros, y tú dices: yo me apropio porque ese milagro es para mi vida, o para tu hijo, para quien lo necesite, y Dios comienza a activarse. Dios única y exclusivamente necesita un cuerpo que le crea para que su poder sobrenatural se manifieste. Quiero observar algunos datos y quiero dárselo a entender. En Lucas capítulo 8, verso 43, quiero leerle lo siguiente: pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía. Escúchame lo interesante: 12 años con flujo de sangre, había gastado todo cuanto tenía, y por ningún medio había podido ser curada. Muchas veces los seres humanos vamos a cualquier otro lugar antes de acudir a la fuente. Yo te invito hoy a que, si tú estás pasando por una situación en tu vida, toma el teléfono que va a aparecer en pantalla, llama ahora mismo. Hay fe para creer en el Dios de los milagros. ¿Sabes qué? Ve a la fuente. Jesús es la fuente de vida. ¿Sabes por qué? Porque es la fuente que nos ofrece sanidad. Es la fuente que nos ofrece vida y vida eterna. ¿Sabe qué? No estoy invalidando lo que los médicos dicen. No te estoy diciendo no escuches al médico. No.
Dios creó la medicina y creó la medicina para sanidad. Pero sabes que si tú vas a la fuente, Dios puede obrar y derrumbar cualquier sabiduría humana, porque tenemos un Dios que es sabio en todos los aspectos. Porque muchas veces vamos a muchos lugares sin encontrar nuestra sanidad. Pero ¿sabes qué? Dios, nuestro Dios, tiene infinita sabiduría y poder, lo cual quiere darte la victoria en tu vida. Mire lo que dice Lucas 8:44. Se le acercó por detrás esa mujer y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. ¿Sabe lo que nosotros estamos necesitando en este día? Necesitamos fe y necesitamos perseverar. En una ocasión en Miami encontré una persona que tenía un tumor, un turupe, una inflamación en su hombro. Y le dije, hermana, todos los días comience a hablarle esa inflamación y dígale, en el nombre de Jesús te desapareces. Un mes después le pregunté, hermana, ¿y qué pasó con eso? Se desapareció. ¿Sabes por qué? Porque le creímos al Dios Todopoderoso. Dios es el Dios de los milagros. Recuerda que lo mejor de Dios está por venir. Atmósfera 2015 te trae a Miel San Marcos en concierto. Sábado 10 de octubre en el Silver Spur Arena de Kissimmee. Boletos a la venta ya. Revive una noche de alabanza y adoración con Miel San Marcos. Sábado 10 de octubre. Te invita. Si este programa ha sido de bendición para tu vida, escríbenos a través de nuestra página web o llámanos al número telefónico que aparece en pantalla. Si estás enfermo o estás pasando una necesidad, queremos orar por ti. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús, declarando sanidad sobre cada persona que nos está viendo en este momento. Señor, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Recuerda que lo mejor de Dios está por venir. Bendiciones.